Mi cuentadientes, ¿cómo se encuentran? Ahora estamos hablando con Luis Lavoy. Él nos escribió una carta y nos dejó saber un poquito de su historia. Y en este mes de la concientización de lo que son la prevención de las adicciones, a través de su experiencia de vida, yo sé que vamos a aprender una lección. Y pues él nos va a contar un poquito de su experiencia personal. Gracias por estar con nosotros, Luis. Gracias nuevamente por tenernos aquí con ustedes. Luis, sabemos que un poco de lo que me contabas, tu historia empieza con un relato muy desafiante de tener una mamá soltera, de venir desde Puerto Rico, transicionar al estado de Massachusetts. ¿Cuántos son en tu familia y cómo fue esa transición de venir de Puerto Rico hacia acá, hacia Massachusetts? Fue una transición dificultosa porque en total éramos cuatro, mi madre y mis otros dos hermanos que somos cuatro. Y era una transición dificultosa en el sentido de que mi mamá no se decidía. Llegamos aquí y no le gustaba aquí, eso regresaba para Puerto Rico y allá no le gustaba, le pasaba algo y regresaba no para acá. Yo llegué aquí, por fin llegué aquí, nos mudamos aquí en el 91. Esa venir e ir, esa inestabilidad. Aparte de eso, nos contabas que había una pobreza extrema. ¿Qué te acuerdas en esa infancia? Lo que me recuerdo es que a veces yo buscaba, me trepaba a los árboles de frutos para buscar comida para mi hermanito, o me metía en las tiendas a pedir fiado, mi mamá me mataba, pero quería tomar decisiones para traer comida a la familia para que no pasaran el hambre, porque me recuerdo que a veces nosotros no comíamos nada, con la excepción dentro de la escuela. Eso era el desayuno y el almuerzo y a veces no comíamos hasta el próximo día. So, yo tenía que ser como el mayor de toda la familia, pues me tomé el rol de adulto para darle comida a los muchachos, a mis. Entonces, eso significa que tú en tu niñez, tú te saltaste etapas. De niño fuiste tomando responsabilidad de adulto, pero pasó algo y tomaste una decisión que te llevó a circunstancias muy desafiantes en tu vida. Cuéntanos. Eh, sí, muchas cosas me pasaron. También fue una de las cosas más difíciles de mi vida, fue que pasé una trayectoria en mi vida que eh, abuso. Estaba empecé con juntarme, estaba en la iglesia y estaba con una juntilla con que alguien pues era como mentor para mí y me quedaba en la casa de él y entonces abusó. So, eso fue el comienzo de todo. Eso fue el comienzo de todo. En ese momento, tú no tuviste la libertad de poder contar a una familia, dejarles saber. ¿Cómo tú te sentías cuando esta persona tal vez estaba en ese momento de abuso? No pediste ayuda. No pedí ayuda porque no podía. ¿Te No podía. sentías culpable? Me sentía culpable y siendo cristiano, un joven cristiano, me sentía sucio, como uno dice, que no podía hacer nada y era mayor que yo y él era, ¿cómo se dice? Un líder. So, a contarlo no me iban a creer como quiera porque era el pilar de la iglesia y era uno que daba muchos ejemplos dentro de la iglesia y pues con él fue que abusó de uno. Cuando ya tú vas pasando tu juventud, no le dices a nadie. Me imagino que en ese proceso de tu adolescencia, tú necesitabas desahogarte, salir de esa situación. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Para ese punto nosotros regresamos para Estados Unidos. Mi mamá no sabía nada, no supo nada hasta que un día él me escribió y ella abrió la carta. Y ahí fue que ella supo todo lo que sucedió durante el proceso en Puerto Rico. Y cuando me abrió la puerta, eso era llora que llora, no sabía nada porque yo no se lo dije a nadie. Tampoco soy yo como niño a ese punto, como joven a ese punto, lo que tenía eran 13 años, cumpliendo los 13 años. Eh, a través de tomando el rol de ser adulto, pues a la misma vez me sentía que yo no podía decir nada y ella no tenía que decir nada porque ella estaba pasando mucho también con sufrimiento de vivir la vida como estaba enferma
y era mucho para ella, eso no quise decirle nada. Mm. Entonces, ¿cómo tú crees que pudiste tal vez de cierta manera desahogar todo ese dolor, esa tristeza, esa amargura, todo lo que te llevó? ¿Cuál fue la mayor consecuencia de ese abuso que tuviste? Causó mucho daño en mi vida, en el sentido que ya yo estaba, mm, me sentía confundido, en el sentido de que yo le preguntaba a Dios, ¿y por qué si soy un joven tuyo? Y todo lo dicho de por qué me estaba sucediendo esto. Era un niño muy bueno, era un muchacho bueno, tenía notas buenas, y por qué me sucedió todo eso. Y al regresar para acá fue donde mi mamá consiguió la carta. Y al conseguir la carta, yo le tuve que decir todo, le tuve que decir todo. Y, y ya era tarde en el sentido que ya no podía, ya yo no quería hacer nada. Ya yo no quería hacer nada porque no quería regresar a sentir eso nuevamente. Y eso era lo más difícil, poder a tener todo eso a un joven de 12, 13 años. Y mi mamá supo cuando yo estaba cumpliendo los 16 años. Eso fueron casi 3 años corrido y yo no podía hacer nada por el sentido de que tenía miedo y era un líder de la iglesia que no quería, no podía, Mm. pues, sabía que no iba a hacer nada, no podía hacer nada. So me quedé en esa parte, me quedé en silencio durante todo ese tiempo. Y después de que pasa todo ese tiempo, ¿cuándo tú entraste en estas otras adicciones que también tuviste que, de cierta forma, vivir en tu juventud, en tu adolescencia? Las adicciones por tal eran más en lo secreto. Aquí viene la parte controversial, porque siempre he sido cristiano, mi vida siempre he sido cristiano y siempre fui líder dentro de la iglesia, era músico dentro de la iglesia. Y me veía con la adrenalina, como dice, llegar a esa juventud, mi adicción para ese tiempo era la adrenalina, que era cogiendo carro, metiéndome por todos lados con los carros, metiéndome en casa, peleando con las maestras, peleando con los maestros, peleando con todo el mundo. Esa era mi adicción al principio y eso es lo que yo quería hacer. So, ¿tú te refieres a la adrenalina, a cosas que te retaban, a cosas que te hacían sentir invencible? Ujú. Invencible. Y duré por mucho tiempo haciendo eso. Y ahí cuando mi mamá se enfermó, verdaderamente se enfermó y ahí fue donde comenzó el proceso, más allá de la situación de uno, fue que mi mamá se enfermó y yo me tuve que dejar de toda la escuela, tuve que dejar la escuela, tuve buscarme un trabajo. Ahí nuevamente entré a, a ser un adulto, nuevamente entré a los 16 años, nuevamente comencé a ser adulto, dejé la escuela, dejé todo, era trabajo tras trabajo y entonces eso se volvió mi adicción. Esa parte se volvió una adicción mía de trabajo, trabajo, trabajo y empecé a coger eh, medicaciones que no eran, porque siempre estaba cansado y mi mamá siempre estaba cansada. Ahí fueron que ella diagnosticaron, le habían diagnosticado, no me recuerdo muy bien la enfermedad, pero ella le daba mucho porque le daba mucha morfina. Y yo, para coger la energía que necesitaba para atender a la familia, porque mi mamá siempre estaba postrada en la cama, yo cogía la Percocet de ella, cogía la morfina de ella, y así que fue como comenzó todo. Pero entonces, cuando estamos hablando de adicciones, a veces pensamos que la droga, la marihuana y todos estos que son tan conocidas son adicciones que pues las personas lo están viviendo, pero no es así. Ahora las adicciones como a los medicamentos, Ujú, la adicción al trabajo, la adicción a las redes sociales, a la pornografía, son un sinnúmero de formas de escape que están viviendo aún personas, no importa de cuál religión sean, no ujú. importa de cuál ámbito social, cultural puedas tener, esas adicciones son reales. Y poder escuchar el testimonio de alguien que ha podido superar y que podamos comprender qué es lo que nos está llevando a ese lugar. Porque Luis, de nada serviría abrir estos espacios y contar estas experiencias tan
desafiantes, tan retadoras, si no pensamos en que sí hay esperanza de poder salir. Pero hay un principio de todo Ujú. esto. Y el principio en ti fue de aceptar la situación, de poderlo hablar, buscar ayuda, que dentro de este proceso quiero saber cómo tú pudiste manejar y cómo pudiste salir. Antes de poder salir se empeoró la cosa, se empeoró, porque a la trayectoria, ¿verdad? A lo que estaba sucediendo en la vida. Ahí pues entré a lo adulto y me casé y todo, y me divorcié, mi hijo murió, ya ahí para ese punto ya estaba entrando. Otra cosa que causó muchas cosas es la salud mental de uno. Y a no bregar con la salud mental mía a ese punto, empecé a hundirme más de la cuenta. Sin darme de cuenta, cuando falleció mi hijo, me entré en una oscuridad que ya no me importaba nada, ya no me importaba nada, no quería estar con nadie, ni con mi ex esposa quería estar con ella, no quería estar con mis hijos y me enfoqué nuevamente en el trabajo, eso era trabajo y trabajo y entré en lo que era un autopilot, un piloto auto. En Ujú. toda mi vida duré así por casi 3 años. Sin darme de cuenta, nuevamente empecé con pastillas de las depresiones, con lo que activan lo que morfina, lo que todo. Y eso era yo metiéndome para yo salir, poder salirme de todo eso. Pero cuando, ¿verdad que sí? Cuando pude, aún así, era cristiano, era cristiano, y estaba, predicaba, viajaba, músico y todo, y eso volvió a ser un escape mío, saliendo con las agrupaciones, saliendo con, predicando, saliendo, y sin darme cuenta de que lo que me estaba hundiendo más, hundiendo más. Pero en este aspecto, cuando tú te refieres soy cristiano, eso representa que tú ibas a una iglesia, pero ¿tú crees que en ese proceso tú tenías una relación con Dios? ¿Conocías a Dios? Eh, conocí a Dios, conocí a Dios. Eh, para mí era un ministerio la música porque siempre me ha encantado la música. Ese ha sido mi escape muchas veces, la música y también la predicación. Pero para ese punto, cuando falleció mi hijo, ya yo no tenía una relación, básicamente no tenía ni relación con Dios ni nada, porque me enfoqué tanto en lo que era la muerte de mi hijo y que me aparté de todo, incluyendo la que era la mamá de mi hijo, me aparté de todo. Causó, eso causó hasta divorcio en mi vida, por no, por no preocuparme de mi propia salud. Y me volvió un poco más, la palabra, no es palabra correcta, pero la palabra correcta hacia loco, porque terminé muchas veces dentro los hospitales. Y ahí, a comenzar dentro de los hospitales, hay más pastillas, más medicaciones, más depresiones, más muchas cosas por encima de todo. Entonces, si ponemos en perspectiva y lo que estoy escuchando es que el vacío, la desesperanza, el dolor, la amargura, se convirtió en una bomba de tiempo, donde no importaba lo que hacías, ni ir a la iglesia, ni cantar, ni tal vez leer la Biblia, ni tampoco las pastillas, ni tampoco ir al hospital a buscar ayuda. O sea, todo esto te llevó a un punto. ¿Cuándo fue ese punto del antes y después? El punto fue mi salud, fue la salud porque llegué a un punto donde ya en mi cuerpo ya no resistía, ya no resistía, ya no, mi cuerpo no quería seguir para nada, no quería, me enfermaba mucho, siempre me estaba dentro de los hospitales, pasaba meses atrás de los hospitales, y eso por encima, más la morfina, ahí fue donde ahí es, fue la morfina. Todo, no, dejé de tomar la Percocet, dejé de todo menos la morfina. Y ahí fue que estuve más con la morfina con los hospitales, saliendo y entrando de los hospitales,
existía con la pastilla, no podía vivir sin la pastilla. La pelearía dentro de la casa se pusieron peores, ahí por poco causa de mis segundos divorcio, porque para ese tiempo ya me había volvido a casar. eh, Casi destruí todo, incluyendo mi vida. ¿Y cuántos años pasaron de vivir así? Eh, 8 años, 9 años, 9 años. Cuando ya el doctor me ha dicho, me dijo, ya, tenés que dejar todo, si no, te falta, ahí fue que me dio el ultimato. Te falta un solo año de vida que tú vas a hacer. Entonces ese fue el rompimiento para tú darte cuenta en dónde estabas y qué era necesario hacer. Para ese era rompimiento, sabía qué hacer, pero para ese punto estaba en negación, no quise hacerlo. Porque nuevamente en ese punto, nuevamente, luego siendo cristiano, eh, fui pastor. Era pastor cuando todo eso estaba sucediendo. Ya a este punto era algo diferente para mi vida porque ya era pastor. Como dije, viajaba, predicaba, hacía de todo, lidia, estaba frente a una iglesia de casi 300 gente. 300 miembros y yo no me podía ir, no me podía ir a la iglesia sin tomarme una pastilla. Durante el servicio me tenía que meter a los baños para meterme una pastilla. Después del servicio tenía que meter una pastilla. Si no me metía la morfina, volvía a mi esposa loca. No quería ir para la iglesia. Yo siendo pastor. Y llegó a ese punto donde ya el doctor me dijo, mira, ya, basta ya. ¿Qué tú vas a hacer? Porque te falta un año más, te falta un año más. Pero en ese aspecto, ¿qué te llevó a tú liderar otras personas o en este caso tener la voluntad de ayudar a otros cuando te estabas consumiendo, tu vida estaba acabándose? ¿Qué te llevó a ayudar a otros? La muerte de mi hijo. Pasó un tiempo donde ya me estaba estabilizando, pensaba que me estaba estabilizando y empecé a lidiar entré en el área de adicciones. Comencé lo que es hacer terapia de sustancia, me volví un consejero de sustancia y eso fue que empecé a lidiar conmigo mismo, empecé a lidiar conmigo mismo y por encima fui consejero de salud mental y eso fue lo que me empujó a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, tú te diste cuenta que tienes todas estas enfermedades, el doctor te da un año y tú entonces empiezas a prepararte para ayudar a otros y en ese proceso es donde empieza tu sanidad. Ya, Entonces fue dando donde tú pudiste recibir. exacto. Qué increíble. Y, y ahí cuando el doctor me dijo, cuando dije, está bien, doctor, dije, está bien, doctor, vamos a hacer lo que usted quiera. Y rápido me sometió a una operación, porque no sabía lo que estaba pasando. Cuando él entró a lo que es una operación explorativa, como uno dice, ahí fue donde él supo, donde ya la mitad de mi estómago estaba muerto por todas las pastillas, necrosis estomacal, por toda la morfina, por todo lo que me estaba tomando, me destruyó el estómago. Me destruyó el estómago, ahí yo tuve que someterme a la operación. Y ahí fue cuando realmente supe que estaba en adicción. Ya siendo consejero de terapista abuso de sustancias, ya siendo, pasé tiempo era pastor, siendo hombre de familia, todo. Yo tuve que tomar mi tiempo, diciendo ya basta, ya tuve que dejar todo atrás y enfocarme a mí mismo. ¿Y cómo enfrentaste, cómo le dijiste a tu congregación que qué pasó? Me humillé, me humillé delante de toda mi coronación. Le dije, mira, um, le dije, tengo que dejar el pastoreado por adicciones. Le dije a ellos, comenzó como con mi salud, pero reconocí que ya no era sobre la salud, era las adicciones, era la adicción a la morfina, que ya era, predicaba en contra de las drogas, predicaba en contra de todo esto, siendo hipócritamente, como uno dice, y tuve que reconocer y dejar todo atrás y enfocarme a mí mismo. ¿Cómo lo recibieron? ¿Te apoyaron? ¿Viste que ellos pudieron ir a otros lugares y continuar su fe? ¿Cómo les Muchos afectó de, a ellos? muchos de ellos.
yo le recomendé otra iglesia, le recomendé otra iglesia, no lo quise dejar en esa situación porque entendí que era su salvación, era más allá de mi salud y muchos de ellos todavía están parados, muchos de ellos todavía están predicando, todavía muchos están firmes. A través de los años, pues algunos se han salido, pero todavía tengo comunicación con muchos de ellos y todavía tengo comunicación con ellos y amo a esa gente, de verdad que sí. O sea que tu libertad vino a través de el poder aceptar tus errores, pero a la misma vez pudiste confesar Ujú. lo que había y en vez de recibir rechazo, recibiste apoyo. Recibe apoyo de toda la congregación, de toda la congregación. Bueno, para ese punto lo que habían quedado de congregación. Eh, Porque antes echarme un poco para atrás, eh, porque cuando estaba sucediendo todo eso, a través de mi enfermedad, uno de mis hijos se tuvo que defender. Y a defenderse, pues se llevó a dos. Ahí lo- Se llevó a dos y empezó el proceso. No solamente el mío de mi enfermedad, sino nuevamente a perder otro hijo. No en vida, sino en situaciones. Y, y también allá, para ese punto, ya también había perdido a mi mamá. So, la muerte de mi hijo, la muerte de mi mamá, la pérdida de, uno dice, aunque está vivo, gracias a Dios que está vivo, no fue ahí que lo mataron, pero obviamente está pasando su proceso dentro de la cárcel. Y eso fue lo que me llevó más allá de las situaciones, me llevó a profundizarme más en lo que es, como dice, del mundo, como dice. Y aún ya para ese punto, ya la vida ya no me estaba. Mm. ¿Qué te hace pensar que todos estos procesos, la libertad con la cual tú ahora vives, te hace pensar que ya eres una persona sana, una persona que ya lo está entregando el servicio a través de una sanidad, no a través de una apariencia? ¿Qué te hace pensar que ya tú estás en ese punto? Antier cumplió 3 años siendo libre de todo. Y, y me recordé del proceso, me recordé. Muchos dicen 3 años, 3 años no es mucho, pero para mí una eternidad. Una eternidad en el sentido de que ya estoy libre de todo. Ya estoy libre de todo en cuestión de lo que es la adicción y eso me trae, me da el anhelo más de seguir hacia adelante ayudando ayudando a aquellos que estaban en esa misma situación que uno. Porque ahora mismo yo soy consejero de abuso de sustancias, pero ahora me promovieron a ser clínico, supervisor clínico, y estamos bregando, estamos enfocándonos más y pude pues eh, graduarme, pude adelantar mi vida, pude entrar a hacer la maestría, pude hacer doctorado, pude hacer muchas cosas después en este proceso de uno y ahí pude verdaderamente entender de que la cosa pasa por una cosa a la otra y es para recordarnos de la vida pasada y ayudar a los demás, aprender, apreciar las cosas verdaderamente, como siempre he dicho a mis clientes, lo más precioso que nosotros tenemos en la vida es nuestra vida, es nuestro respirar. Y hay que siempre hay siempre que vivir agradecido de respirar. Y, y hemos aprendido eso y a poder seguir caminando y fortaleciendo a uno mismo, motivando a uno mismo. Que eso es el problema muchas veces que uno a través de la trayectoria de uno deja de motivarse a uno mismo y pretende buscar motivaciones en cosas que no son con las medicaciones, la droga, el alcohol, y uno deja de amarse a uno mismo. Y cuando uno aprende a amarse a uno mismo, deja a todos otras y empieza a motivarse a uno mismo a seguir adelante. Y esa es la diferencia, eso fue lo que yo aprendí todos estos años. ¿Sigues creyendo en Dios? Claro, si no fuera por él, no estuviéramos aquí. Claro que amo a Dios y nunca he dejado de amar a Dios. Eh, Pasamos muchas cosas en la vida y es para testimonio como uno dice, pero para también ayudar a los demás, porque como yo hay muchos que no hablan y ni hasta sordos no han hablado. Y saber a alguien que pasó por lo mismo que usted pasó
y siendo líder de una iglesia, siendo una persona fuerte en la comunidad, el que hace impacto dentro de la comunidad, ahí deja entender que no es discriminatorio, que todo existe, que todo pasa, no importando a quién eres. Mm. Y también darnos cuenta que todas las circunstancias que vivimos, si nosotros lo hablamos en lugares donde nos sentimos seguros, hay una forma de nosotros entonces superarlas, porque, o sea, es admirable que tú hayas confrontado tu realidad y ante todas esas personas que confiaban en ti, tú decirles cuál es tu mayor sufrimiento y el poder recibir ese apoyo, esa ayuda, es de verdad para poder entender que de nada nos va a servir si nosotros nos autoengañamos, porque va a llegar un punto que hay que tomar una decisión Ujú. y poder ser, mientras más ligero podamos tomar esa decisión de encontrarnos con nosotros mismos, de poder buscar ayuda y no solamente darnos cuenta que no es la religión, que no solamente son los medicamentos, que viene un sinnúmero de cosas que podemos atraer para poder recibir esa ayuda que necesitamos. Así que para mí el mayor anhelo es que puedas comprender que no importa la posición que tengas, si estás pasando por esta situación, busca ayuda, porque sí hay ayuda. Hay organizaciones, hay psicólogos, hay terapeutas, y tal vez dirán, pero si como psicólogo y terapeuta estás viviendo eso, entonces, ¿qué confianza yo puedo tener? ¿Qué tú le dirías eso a esa gente que piensa así? Entendemos, entendemos porque aún yo pasé por eso. No, yo siendo terapista, siendo consejero, tuve que buscar mi propio consejero para ese punto y yo decía a mí mismo, ¿cómo es que uno puede lidiar, manejar estas situaciones? Primeramente, como le dije, es motivarse a uno mismo y creer en uno mismo, porque lo primero que se va de todo esto es que se deja de amar y empezar a dudar de uno mismo. Y tener motivaciones no es solamente la familia, no es solamente los hijos, es el uno primero de que todo sobre todas las cosas. Y es fácil decirlo ahora, pero es una cosa más difícil que hay en ese tiempo para uno conseguir amarse a uno mismo. Porque uno se ve arrastrado en el piso, uno se ve arrastrado en el piso, uno se ve haciendo eh, eh, cosas que no son correctas y uno se tiene que sacar de todo eso y empezar a amarse a uno primero que todo. Y es algo tan importante lo que recalcas, porque querramos o no, con las únicas personas que vamos a existir para siempre, 24/7, no es con nadie más, sino que con nosotros mismos. Y si Ujú. nosotros no nos cuidamos, porque todo empieza, y lo peor, Luis, es que nuestro pasado no lo podemos cambiar. Los errores que cometieron aquellos que abusaron de nosotros, aquellos que en su ignorancia nos hicieron tanto daño, porque si regresamos a ver, toda esa gente también recibió lo mismo. Nadie te da lo que no tiene, tanto bueno como malo. Tal vez fueron abusados de esas personas que Ujú. abusaron de ti y todo es un ciclo que se va dando la vuelta. Pero debe haber un momento donde nosotros somos valientes y decimos, hasta aquí llegó, ya de aquí no pasa, esto no va a pasar mis hijos, pero tenemos que ser fuertes y amarnos y darnos cuenta que Dios, el psicólogo, el terapeuta, el coach, la comunidad, el amigo, la fundación, están ahí para ayudarte. Ujú. Medios como estos queremos reforzar esa motivación para que tú salgas adelante y queremos que tú te sientas amado. ¿Sabes qué? Te recuerdo que eres muy amado. A pesar de lo que hayas vivido, a pesar de lo que hayan tal vez pasado las otras personas y te hayan hecho tanto daño, eres muy amado. Así que ya eres valiente porque sabes, Luis, tú y yo y todos los que nos están viendo, ya tuvimos la primera batalla y la Ujú. ganamos. Es desde cuando estuvimos como simplemente una célula. Sí, Ganamos, ganamos. ganamos la vida y la vida tiene un alto precio y ese alto precio es creer en ti, porque tan, tan poquito tiempo nos queda en esta vida. Podemos durar 40 años, 5 años o 80 años. Después de ahí hay otra vida que queremos entonces. Así que así nosotros terminamos, Luis, de verdad. Gracias. Gracias por compartir tu historia.
Esperamos que esto pueda ayudar a otros a ser conscientes de que no podemos vivir en un autoengaño. Vamos a ser libres y verdaderamente libre es confesarnos unos a otros para que esa libertad venga. Tú no eres el único que has sufrido, tú no vas a ser el único que lo vas a hacer o lo vas a tomar esto en una mala manera. Tomemos valor y así amémonos. Y pues nosotros aquí nos despedimos, será hasta la próxima, mi cuenta dientes, les mando un abrazo.